Miércoles 28 de julio, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada, en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio, en una jornada donde de nuevo los cielos van a lucir despejados prácticamente en todo el país, aunque eso sí, los bancos de nubes todavía van a hacer acto de presencia en algunos puntos del norte de España. Pero como les digo, las temperaturas en aumento se van recuperando poco a poco y nos vamos preparando a esa recuperación, digamos que parcial, porque a partir del fin de semana nos anuncian de nuevo bajadas de temperaturas. En el centro peninsular a esta hora tenemos 21 grados, en el entorno de los 20-21 grados, y hoy la máxima será de 35, así que continúa la escalada en los termómetros en el centro de la península. Hoy la máxima ya en Córdoba con 39. Señores, esto ya es otra cosa, ya rozamos los 40 en Córdoba. Claro, es que estamos a 28 de julio. Y la mínima, el pelotón del pasmo en solitario. Hoy León, 10 grados. PP y Vox escriben este miércoles el penúltimo capítulo de su historia de desencuentros. Lo más grave de esta situación, no para las formaciones políticas, no para el Partido Popular y para Vox, sino para España y para los españoles, es que ambos partidos, desde luego, están condenados a entenderse si lo que pretenden es desalojar a Pedro Sánchez y a este gobierno socialcomunista de la Moncloa, y no parece que vayan los tiros por ahí, no parece que vayan por ese camino. Hoy encontramos en el diario El Mundo una entrevista con Santiago Abascal que le realiza nuestro compañero, nuestro contertulio Fernando Lázaro, y en donde el líder de Vox muestra claramente su enfado con el Partido Popular. Dice que el PP se ríe de ellos y que votarán lo que quieran en cada parlamento y en cada momento según las circunstancias. Es decir, viene a corregir, a matizar de nuevo las declaraciones que el portavoz de su formación, Jorge Buxadé, hizo ayer mismo en este programa. Considera el líder de Vox, así lo expresa en el diario El Mundo, que lo sucedido en Ceuta es la continuación de la moción de censura. Recordarán todos ustedes ese discurso incendiario, ¿no?, de Pablo Casado contra el líder de Vox, donde efectivamente se vislumbraba un enfrentamiento más allá de lo político, un enfrentamiento, podríamos decir, que personal entre ambos líderes, y que el PP está experimentando, dice Abascal, cómo sería gobernar con el Partido Socialista, y su laboratorio de pruebas está siendo Ceuta. También confirma Abascal algo que se daba por hecho y que resulta verdaderamente, no sé si sorprendente, pero sí desde luego preocupante, y es que no hay ningún tipo de comunicación con Génova. Es decir, ahora mismo entre Vox y el Partido Popular no hay ningún tipo de comunicación entre las direcciones nacionales. Las declaraciones de Abascal se producen, como les decía anteriormente, después de que Buxadé, que su portavoz, el portavoz de Vox, en estos micrófonos rebajara el tono, diese un pasito atrás, y tras el rechazo por parte del Partido Popular de llevar hoy mismo a la Asamblea de Ceuta una propuesta de urgencia para revocar la reprobación de Abascal. Vamos, que el Partido Popular, teniendo una oportunidad aparte, yo creo que bastante coherente, sin la necesidad de que su líder, que su dirigente principal, Pablo Casado, saliese a decir: nos hemos equivocado, no declaramos persona non grata a Santiago Abascal, esto ha sido un error. Bueno, pues les habían propuesto: vamos a plantear esta situación en la Asamblea de Ceuta, lo llevamos de manera urgente, hoy se vota esa revocación, digamos, de esa reprobación, de esa declaración de persona non grata de Santiago Abascal, y el Partido Popular vota a favor de esa iniciativa de Vox. Bueno, pues aquí llega la sorpresa cuando el Partido Popular rechaza que esta propuesta se lleve con carácter de urgente y se vote hoy en la Asamblea de Ceuta y ya quede aparcada hasta el próximo mes de septiembre. Es en este punto cuando uno se pregunta, bueno, ¿a qué está jugando el Partido Popular? ¿A qué está jugando Pablo Casado? Ayer se pronunciaba por primera vez sobre esta cuestión y la verdad, sus palabras no han hecho más que empeorar la situación. El Partido Popular nunca ha levantado cordones sanitarios ni ha demonizado a ningún político democrático. Tan solo reivindicamos una política responsable y de Estado en las cuestiones fundamentales. Y por eso apelamos a unir el voto en una opción de gobierno sensato, eficaz, moderado, reformista, transversal y con la experiencia internacional necesaria para responder a los desafíos en el Magreb, en América y también en Europa. Claro, al decir esto Pablo Casado, que su partido nunca ha demonizado a un partido democrático, ¿qué quiere decir? ¿Que Vox no lo es? ¿Que Santiago Abascal no es un líder democrático? Porque podría ser una opción, ¿no?
si su partido en Ceuta, con su abstención, saca adelante una declaración de persona non grata de Santiago Abascal, y ahora dice su líder que ellos nunca han demonizado a un partido democrático, ¿qué quieren decir con esa declaración y sobre todo con esa acción en Ceuta? Que Vox no es un partido democrático, que Santiago Abascal no es un líder democrático. Hoy nuestro editorialista se pregunta en Libertad Digital a qué aspira Pablo Casado. Desde luego todavía está a tiempo de rectificar y eso debería empezar en Ceuta porque, señores, hay mucho en juego y en esa entrevista que hoy le hace Fernando Lázaro a Santiago Abascal en el diario El Mundo, aunque es verdad que carga las tintas sobre la situación en Andalucía, porque allí hay otra serie de connotaciones y la principal es que hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, no se pone ningún tipo de excepción a los acuerdos que puede en este caso, o propuestas que puede en este caso no respaldar Vox. Y eso nos hace fijarnos, por ejemplo, en Madrid. Bueno, escuchen, por tanto, ayer lo que sucedía cuando le preguntaban precisamente y comparecía el responsable de Economía y Hacienda del gobierno de Díaz Ayuso, del gobierno regional de Madrid al respecto. Vamos a escuchar a Javier Fernández Lasqueti. Yo confío en que seamos capaces, y desde luego voy a trabajar todo lo que pueda, para que cuando llegue el momento nos pongamos a negociar con Vox y lleguemos a un acuerdo sobre los presupuestos. Todavía no hemos empezado a negociar ninguna cuestión de presupuestos. Claro, es que aquí, como les decía anteriormente, hay mucho en juego, no solamente en Madrid, también en Andalucía, donde la diferencia entre los dos grupos, entre el Partido Popular y Vox, es mayor aún porque, según denuncia Vox, el gobierno de Moreno Bonilla está incumpliendo varios de los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones y a nadie se le escapa que la formación de Abascal quiere y las quiere ya unas elecciones en esta comunidad autónoma. Por cierto, les va a costar mucho, pero que mucho a todos ustedes, encontrar hoy, ya no solamente en los periódicos, donde todavía pueden encontrar algo, por supuesto, sí lo verán en los digitales, en la prensa de papel les va a costar, pero olvídense de verlo en los telediarios, en las televisiones o en otras radios, referencia a la confirmación de lo que ha sido la mayor trama de corrupción y de fraude orquestado por una formación política en nuestro país. Y me refiero, como no podía ser de otra manera, al Partido Socialista de Andalucía, que durante 3 décadas organizó, orquestó y diseñó lo que Pedro de Tena vino a llamar la tela de araña andaluza y que denunció en su fabuloso libro, que aquí siempre referenciamos y que desde luego siempre les recomendamos, y por supuesto en las crónicas muchas y variadas desde hace ya muchísimos años en libertaddigital.com. Bueno, ayer se presentaba esa auditoría encargada por el gobierno de Moreno Bonilla, lo hacía su vicepresidente Juan Marín. Que las sospechas que teníamos, no solamente los grupos políticos, sino todos los andaluces, de que había un sector instrumental desproporcionado, poco operativo, lleno de duplicidades y de gastos innecesarios, era una realidad. Bueno, esto ha sido el socialismo durante 3 décadas en Andalucía. ¿Ustedes piensan que con lo que hemos sabido, lo que se denuncia, lo que se ha descubierto en esos 6.000 folios de trabajo, 54 empresas auditadas y una corrupción reiterada, como le digo, que se ha ido metiendo en lo más profundo del panorama andaluz durante 30 años, el Partido Popular y Vox están en situación de poner en peligro el gobierno actual en Andalucía para que vuelvan de nuevo los socialistas al Ejecutivo? ¿Ustedes creen que realmente merece la pena? ¿Son conscientes en el Partido Popular y en Vox de lo que se traen entre manos? Bueno, pues aquí tienen la muestra evidente de lo que ha hecho el socialismo endémico en una comunidad autónoma como es la andaluza durante 3 décadas. Y ayer se expuso esa auditoría que se ha realizado en 54 empresas. Es un trabajo de 6.000 folios, como les digo, sobre los cuales probablemente no van a escuchar hablar a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que sin embargo ayer sí que era bastante explícita a la hora de referirse a Isabel Díaz Ayuso y sus dudas expuestas sobre esa conferencia de presidentes con la que vamos a concluir esta semana. Pero es que a esa campaña contra Ayuso se han unido otros presidentes regionales, como puede ser Revilla Ibarra,
Y sinceramente me cuesta decir que Mañueco no lo haya hecho. Creo que no son momentos de polemizar, y mucho menos polemizar por polemizar, que da la sensación que parece, ¿no?, que estuviera orquestada esa polémica. Polemizar por polemizar, cuando tal vez lo que tendríamos que hacer sería celebrar, ¿no?, porque en este ámbito creo que tenemos cosas importantes que celebrar. Yo no entiendo que la señora Ayuso, que es del Partido Popular, pues diga que es la última reunión, cuando todos creo que estamos pidiendo más fluidez de diálogo entre las comunidades autónomas y el presidente del Gobierno. No digo todas las semanas. Yo aspiro o que no se haya explicado bien o que no lo hayamos entendido bien, porque no me cabe en la cabeza, no me puede caber en la cabeza que la presidenta de la Comunidad de Madrid... Todos en este país tenemos que aprender a negociar, a dialogar, a consensuar y a acordar. Creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante en el último año y medio en la celebración de las conferencias de presidentes. Hay que reconocérselo al presidente del Gobierno. Bueno, pues como les digo, me cuesta mucho pensar que Mañueco no estaba también en ese grupo de encabezando las críticas a Isabel Díaz Ayuso y que arrancaba con la nueva portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que ayer también se tuvo que pronunciar sobre la nueva patata caliente que le ha caído al Gobierno y que viene directamente desde el Tribunal de Cuentas, que, ojo, pide un informe de la Abogacía del Estado sobre los avales presentados por la Generalidad para cubrir esa fianza impuesta a los golpistas, y además lo pide con carácter de urgencia porque el Tribunal de Cuentas, vamos a explicárselo así, no lo ve del todo claro. No considera que ese aval que se ha presentado sea del todo legal, así que quiere un informe por parte de la Abogacía del Estado, y ustedes ya saben, la Abogacía del Estado a quién representa. Son las 7 y 12 minutos de la mañana, las 6 y 12 minutos en las Islas Canarias. Vamos a contarles esta y otras noticias. Lo hacemos como siempre con Rubén Fernández y Daniel Muñoz. Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Buenos días. El Ejecutivo de Pedro Sánchez continúa a la espera de los informes preceptivos para decidir si recurre o no el decreto aprobado por el Govern. Esperará los informes de la Abogacía y del Consejo de Garantías Estatutarias, que llegará como tarde mañana, mientras Moncloa sigue escenificando su rechazo a estos procesos, en tanto en cuanto creen que dificulta su negociación con el separatismo. Para José Luis Ábalos suponía una piedra en el camino. Para la nueva portavoz Isabel Rodríguez, está claro que no es un asunto pacífico desde el punto de vista jurídico, por eso ya se solicitó un informe al Tribunal de Garantías y también el Gobierno de España, en consonancia con lo que está haciendo ahora el Tribunal de Cuentas, pues ha iniciado los mecanismos de consultas a los servicios jurídicos en el ámbito de la ordinariedad del análisis de las normas autonómicas. El Tribunal de Cuentas ya ha iniciado el embargo a 2 de los 34 altos cargos involucrados en el procés, que no depositaron ningún tipo de fianza. Para cubrir a los demás, en caso de que el tribunal considere ilegal el decreto, el gobierno catalán vuelve a negociar con entidades bancarias para que avalen la fianza, evitando que sea la propia Generalidad quien lo abone con fondos públicos. Beatriz Dávila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Tribunal de Cuentas aprecia indicios de ilegalidad en el aval presentado por los 34 exaltos cargos de la Generalidad de Cataluña por su responsabilidad contable en los gastos de las denominadas embajadas catalanas. La instructora del expediente del Tribunal, Esperanza García, ha manifestado que tiene dudas sobre la suficiencia y la legalidad de los avales presentados por la mayor parte de los afectados para afianzar los 5,4 millones de euros que se les reclaman. Ante esta disyuntiva, se ha solicitado a la Abogacía del Estado un informe para conocer si estos avales pueden o no amparar posibles responsabilidades contables. Tras conocer la decisión, la portavoz del Gobierno catalán, Patricia Plaja, ha reiterado la defensa del Gobierno de Aragonés en la legalidad de los avales. El Gobierno no contempla la posibilidad en estos momentos de que el aval sea desestimado, porque técnicamente, bajo criterios jurídicos, es impecable. Y lo que confiamos es que el Tribunal de Cuentas responda solo a criterios jurídicos y no ponga impedimentos solo por el simple hecho de quién hace la petición. La medianoche del lunes finalizaba el plazo para que se hicieran efectivas las fianzas de los presuntos responsables contables. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado que se permita otorgar avales a los presos que dieron un golpe a la legalidad y ampara que el Tribunal de Cuentas lo vea irregular. Bueno, pues como han podido escuchar todos ustedes, Isabel Rodríguez, la nueva portavoz del Ejecutivo, desde luego es otro tono, pero el contenido es exactamente el mismo. No sé yo si vamos a echar de menos a María Jesús Montero, porque me da la sensación de que ya nos ha dado algún que otro momento de gloria Isabel Rodríguez, pero el fondo de lo que plantea y cómo lo plantea también, ¿por qué no decirlo?, la portavoz del Ejecutivo es para analizarlo, y si no,
al tiempo y les emplazo a que nos escuchen a partir de las 8 de la mañana, porque ayer también le preguntaron de nuevo sobre Cuba y sobre si considera el gobierno que Cuba es una dictadura, y ojo a la respuesta de la portavoz del Ejecutivo. Bueno, ayer comparecía Isabel Rodríguez y lo hacía junto precisamente a María Jesús Montero y Nadia Calviño. Es pues esa terna de mujeres del Ejecutivo que representan, digamos, que la gestión económica. Y ahí podemos establecer dos puntos de vista o dos análisis que se plantearon ayer durante esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Por un lado, que el Gobierno quiere darle una tregua a su principal socio parlamentario, su principal socio de Gobierno, que es Podemos, y se habló, y lo hizo Nadia Calviño por primera vez, de la posibilidad de que a final de año se suba el salario mínimo. Ojo, los sindicatos tomaron nota y recuerdan que ustedes ayer les comentábamos que los sindicatos están amenazando con una huelga general si no se sube el salario mínimo. Bueno, pues mensaje de tranquilidad para Podemos, también para los sindicatos por parte del Gobierno. Y luego, pues esa fortaleza económica que de alguna manera el Ejecutivo quiere plantear o quiere escenificar en ese momento en el que se van a recibir los fondos europeos y al mismo tiempo que se aprobaba un millonario e histórico techo de gasto para los próximos presupuestos. Desde luego muy expansivo, junto a una oferta de empleo público masiva y la subida del salario mínimo. 2 medidas y un anuncio para mejorar las relaciones con Unidas Podemos, su socio de gobierno. Era precisamente Nadia Calviño, que siempre ha alejado esta reclamación de Yolanda Díaz, quien abría la puerta a subir el SMI a final de año. Anuncio que ha soliviantado a los empresarios porque no han sido consultados y lo consideran perjudicial para relanzar sus negocios, dada la fragilidad de muchos de ellos. Se justifica el gobierno en sus previsiones económicas para este y el próximo año, más altas que las elaboradas recientemente por otros organismos. Moncloa cree que España cerrará este año con un crecimiento del 6,5% y crecerá al 7% en 2022. Entidades como el Banco de España, Funcas o el FMI rebajan al 5,8% el relanzamiento de la economía el próximo año. Escuchamos a la vicepresidenta primera. Todos los indicadores y previsiones apuntan a una fuerte recuperación económica en esta segunda parte del año. En su conjunto, la economía ha tenido una evolución muy positiva en el segundo trimestre, como decía, con un crecimiento intertrimestral que podría situarse o incluso superar el 2%. Y esta tendencia se mantiene en el mes de julio con los datos disponibles hasta el día de hoy. Y todo ello nos permite afirmar que, cerca de un año y medio después del inicio de la pandemia, está en marcha una sólida recuperación económica. Bueno, luego abordaremos esta cuestión y ese análisis con nuestros compañeros de Libre Mercado. Será a partir de las 7:45 aproximadamente minutos de la mañana. Bueno, ayer se produjo un nombramiento, pero fíjense ustedes, son de estos nombramientos que pasan inadvertidos, pero que son realmente de calado, importantes, y me estoy refiriendo al nombramiento de la que va a ser la próxima embajadora estadounidense en nuestro país. Es Julia Reynoso, nacida en la República Dominicana, bilingüe perfectamente porque estuvo viviendo allí hasta los 7 años y además con conexiones con la Casa Blanca importantes, con Biden en concreto, porque ha sido asesora de su mujer durante mucho tiempo. Pero es que fíjense ustedes que el nombramiento de Reynoso se podría haber realizado por parte de la administración Biden si es que hubiesen querido hacer un guiño, por ejemplo, a Pedro Sánchez durante su reciente gira por los Estados Unidos, justo coincidiendo con la visita del presidente español a Estados Unidos. Incluso, si me apuran, se podría incluso haber concertado algún tipo de encuentro, ¿no?, entre ambos para hacer esa presentación. Bueno, nada de nada, pero ojo, quédense con este nombre. Hacía tiempo ya y hacía meses que estaba vacante esa plaza, no se había nombrado todavía embajadora y ya la tenemos aquí. Reynoso ha sido jefa de gabinete de la primera dama, Jill Biden, es abogada de formación y fue brevemente embajadora en Uruguay. Su lengua materna es el español, emigró a Estados Unidos a los 7 años y se graduó en Harvard, Cambridge y la Facultad de Derecho de Columbia. Durante la administración Obama, Reynoso fue además subsecretaria de Estado adjunta para Iberoamérica. En las últimas horas, Estados Unidos ha aconsejado a sus ciudadanos no viajar a España por el avance de la pandemia. Esta advertencia tiene lugar apenas días después de la gira de Pedro Sánchez, cuya defensa del español en Los Ángeles resulta más incongruente si cabe a raíz de una nueva acometida por parte de su partido en la Comunidad Valenciana. Andrés Pelayo, buenos días. Buenos días. Nuevo golpe a la libertad de los padres por parte del gobierno del Botánic. El decreto del plurilingüismo ya obliga a miles de familias a matricular a sus hijos en centros de la región de Murcia y provincias limítrofes para el curso que viene. La imposición del valenciano como lengua vehicular por parte de la Consejería de Educación, en manos de Compromís, ha provocado esta situación.
Lo denunciaba el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en los micrófonos de este programa y en declaraciones exclusivas. Planes lingüísticos de centro se han activado extraordinariamente mientras los niños no estaban en clase en pleno confinamiento, don Federico. Está importando un modelo que ha funcionado en Cataluña para los intereses de los que todos sabemos, que ha fraccionado en Cataluña una sociedad y que está imponiendo en comarcas y en zonas de la Comunidad Valenciana en la que solamente se habla castellano, pues una imposición. La imposición del valenciano como lengua vehicular en la enseñanza supone una copia del proceso seguido en Cataluña desde hace años. Muchos padres denuncian que esta decisión resta posibilidades en el futuro laboral de sus hijos al primar una lengua mucho menos utilizada que el español o el inglés, también superado en horas de enseñanza por el valenciano. Desde la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos de Alicante denuncian que sea el Gobierno quien se arrogue el control para la educación de sus hijos. Vayamos juntos precisamente en defensa de la posibilidad de poder elegir el modelo educativo, el centro y, por supuesto, la lengua vehicular, que no es más que una capacidad de decisión que le corresponde a los padres y que muchas veces la Administración nos priva de ella. Y mientras se acerca el próximo curso, aumentan los padres que, en caso de no poder permitirse un centro privado o cubrir a diario las grandes distancias a otras comunidades sin imposiciones en el idioma, tendrán que ver cómo sus hijos tienen que ser educados con el valenciano como lengua vehicular. Bueno, pues fíjense lo que está sucediendo en Valencia, pero eso no es solamente algo exclusivo de esta comunidad autónoma, pero el hecho de que ya los padres tengan que matricular a los niños en Murcia para garantizarse esa plaza escolar en español, desde luego tiene delito. Luego escuchar al presidente del Gobierno cómo habla de la defensa del español en Estados Unidos, a miles de kilómetros de nuestro país. Bueno, nos vamos a situar ahora mismo en las cifras de pandemia, las últimas que hemos conocido de las últimas 24 horas y los últimos fallos judiciales que de alguna manera actualizan la situación de cada uno de nuestros territorios, porque ya saben que aquí en cada comunidad autónoma hay unas normas, así que se las tenemos que actualizar prácticamente a diario. El avance de la pandemia en España parece frenarse, tan solo un punto ha aumentado la incidencia acumulada a 14 días. En las últimas semanas la media era de unos 40 o 50 puntos más a diario. Habrá que esperar un par de semanas para que descienda también la presión hospitalaria y el número de fallecimientos, 55 en las últimas 24 horas. En regiones como Cataluña los ingresos en UCI superan los 500. El consejero de Salud catalán, Josep María Argimon, anuncia que algunos sanitarios no podrán coger vacaciones. Me pregunta si corre riesgo las vacaciones. La respuesta es sí. Lo que también me preguntan es si yo voy a tomar la decisión y mi respuesta es que siempre hay un cierto desconocimiento de lo que es el sistema o el modelo catalán. Esto lo toma cada uno de los centros porque hay una autonomía de gestión y porque además es lógico que sea así. Entre tanto, la inoperancia del Gobierno a partir de la caída del estado de alarma sigue generando incertidumbre. El Supremo tumba el toque de queda solicitado por Canarias. Podría correr la misma suerte Aragón, que ultima su recurso. De cara al regreso del curso escolar en Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene obligatorio el uso de la mascarilla a partir de los 6 años. También en el recreo, tanto Madrid como otras autonomías siguen demandando al Gobierno de Pedro Sánchez más vacunas para acelerar la inmunización de los más jóvenes. Escuchamos a Feijóo. Yo tuve que asistir a una declaración de persona non grata en el Ayuntamiento de Pontevedra a un ciudadano de Pontevedra, presidente del Gobierno de España, el señor Rajoy, votada por el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista de Galicia. Creo que es un error. Este no es el corte de sonido que queríamos escuchar, lo lamentamos. Bueno, pues lógicamente no tiene absolutamente nada que ver con la pandemia, por supuesto. Bueno, en cualquier caso, vamos a hacer una pausa a las 7:24, vamos a ver si luego podemos recuperar ese sonido a las 6:24 en Canarias. Enseguida regresamos. Son ya las 7:34 minutos, 6:34 en Canarias. Con Rubén Fernández y con Pilar Martínez vamos a contarles más noticias que nos deja la jornada en este miércoles 28 de julio, apurando ya este mes del año. Y bueno, con unas temperaturas que he de decir que se están recuperando, pero va a ser durante un par de jornadas porque a partir del fin de semana de nuevo anuncian bajada importante en los termómetros de cara al próximo fin de semana, como les digo, al sábado y al domingo prácticamente en todo el país. En el centro peninsular ahora mismo estamos en el entorno de los 20-21 grados, 35 es la máxima que se espera hoy en Madrid y en Córdoba ya estamos en 39 grados. En León hoy se marca la mínima, 10 grados.
Bueno, el otro día el nuevo ministro de la Presidencia, el señor Félix Bolaños, hablaba de la etapa de la normalización, de un gobierno para la recuperación en la etapa de la normalización del diálogo con Cataluña. Fíjense ustedes cómo estarán las cosas, que ayer se presentaba la memoria del Consejo y nada más y nada menos que 37 jueces han solicitado abandonar la comunidad autónoma de Cataluña en los últimos meses. La verdad es que esa situación 37 jueces son los que han marcado esa solicitud por parte del Consejo y, lógicamente, en ese concurso para trasladarse y para iniciar una vida en otro destino. Hasta qué punto se ha normalizado la situación en Cataluña para que las cifras y, sobre todo el ejercer el trabajo por parte de algunos profesionales, en el caso desde luego de los jueces es uno, pero también estoy pensando, por ejemplo, en los policías, en las fuerzas de seguridad del Estado, en los guardias civiles. Es complicado, es muy complicado y además se te complica también mucho la vida, no solamente en lo profesional y en lo personal, sino también en la situación en la que dejas, por ejemplo, a tu familia, si no puedes escolarizar a tus hijos para que estudien en español. Bueno, esta es una de las noticias del día, se las vamos a contar a continuación. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. 37 magistrados pidieron abandonar Cataluña durante el año pasado. La cifra contrasta con los apenas 7 jueces que solicitaron trabajar allí, pese a que la Escuela Judicial tiene su sede en Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pide algún tipo de incentivo que les ayude a frenar las salidas desde el inicio del procés. Estas cifras contrastan con la idea del Gobierno, asegurando que estamos en una fase de diálogo y acercamiento y dando el procés por finalizado. El Gobierno presume de la vuelta del consejero catalán de Economía y al Consejo de Política Fiscal y Financiera tras 4 años de ausencia. Jaume Giró asistirá hoy a la reunión telemática del órgano de coordinación de asuntos financieros. Esto mientras María Jesús Montero sigue presumiendo de la mayor oferta de empleo público de la historia. Los sindicatos la tildan de falsa, ya que incluye a las fuerzas de seguridad y al ejército, y recuerdan que la de 2018, negociada por Montoro, fue mayor. La ministra de Hacienda relaciona las plazas de funcionarios con un país más feminista. Hacer un país más moderno, más productivo, más feminista, más ecologista, y por tanto le puedo decir que la oferta de empleo es también la mayor de la serie histórica, con un total de un volumen de plaza de 30.445. Bueno, pues estos son los datos y esta es la motivación, ¿no?, que expresaba la que fuese portavoz del Ejecutivo. Para hacer un gobierno más feminista, más ecologista, más verde, ahí están las plazas de empleo público, que por cierto el saldo neto según los sindicatos sería de 2.500 plazas nuevas, para ellos desde luego insuficiente, cuando el Gobierno lo presenta, ¿no?, como la mayor oferta de empleo público de la historia. Sea una o sea otra, lo cierto y la cuestión que nos tenemos que plantear es si en este país se dan las condiciones para poder afrontar más carga de empleo público. Si a lo mejor no habría que reducir la administración o reajustarla, porque es cierto que a lo mejor determinadas oficinas, determinadas administraciones necesitan más personal y otras a lo mejor están sobrevaloradas, llamémosle así. Bueno, vámonos al País Vasco, porque allí directamente es que aplican su propia ley de memoria democrática y atención a las multas que se van a imponer en aquellos actos o en aquellas propagandas que ellos consideran franquistas y que a lo mejor simplemente es la expresión de la libertad de expresión, ¿no? Permítanme decirlo y hablarlo de esta manera. Bueno, ya lo dijo de todas formas el Consejo cuando se le consultó precisamente por esta cuestión a la hora de valorar el anteproyecto de ley de memoria democrática. Bueno, pues en el País Vasco, escuchen lo que va a suceder a partir de ahora. El País Vasco crea su propia ley de memoria histórica que castigará con hasta 10.000 euros cualquier tipo de manifestación que suponga el enaltecimiento del franquismo. La norma incluye a los medios de comunicación y redes sociales. También incluye como sancionable emitir expresiones ofensivas o vejatorias contra la dignidad de las víctimas del franquismo o de sus familiares. El texto, aprobado por el Gobierno del PNV y PSE, también promueve la recuperación de los restos de los vascos inhumados en el Valle de los Caídos. La aerolínea Plus Ultra no quiere que un perito independiente valore el rescate tal y como quiere la magistrada. En un recurso interpuesto contra la resolución y que publica Voz Populi, la empresa asegura que no hay razón alguna de tacha. La defensa argumenta que cuenta con todos los informes preceptivos para recibir los 53 millones y que estos se trataron de estudios detallados en sus análisis y realizados por un equipo de expertos. En el Vaticano ha comenzado
comenzado el mayor juicio de la Santa Sede por el saqueo de los fondos reservados para la Secretaría de Estado. 10 personas, entre ellas el cardenal Becciu, considerado número 3 de Francisco hasta el año pasado, se han sentado en el banquillo acusados de abuso de poder y de malversación de decenas de millones de euros. En el centro de las investigaciones del juicio está la gestión de los fondos del Óbolo de San Pedro, la institución que invierte en obras de caridad las donaciones de los fieles. Jeff Bezos no será astronauta pese a su viaje al espacio. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha endurecido los requisitos para ascender a categoría de astronauta por vía civil y ha dejado fuera al fundador de Amazon sin plaza porque considera que no ha contribuido a la seguridad. La noticia llega cuando se ha conocido que el magnate ha ofrecido 2.000 millones de euros a la NASA por un contrato para ir a la Luna. Bueno, pues pensarán ustedes, ¿y qué más le da a Bezos si después de haber subido al espacio? No, pues estas son las cosas que a esta gente le importa. Bueno, más o menos le vienen a decir que lo único que ha hecho es asomarse por la ventana cuando ha subido al espacio. Pero claro, que no te den el certificado de astronauta y sobre todo que al responsable de Virgin sí que se lo hayan dado, y veremos a ver qué sucede con el de Tesla, que va a ser el siguiente que va a hacer este viaje espacial, pues a esta gente, a este nivel, sí que molestan estas cositas. En fin, vamos a hacer una pausa y regresamos. Muy buenos días, Rosana. Bien, vamos a repasar como todos los días la prensa económica. Lo hacemos como siempre empezando por Libre Mercado, por el titular que nos deja Libre Mercado y que hace alusión a unas polémicas declaraciones que hacía el Papa el otro día, cuando no las hace polémicas, ¿verdad?, este Papa, bueno, aludiendo a la multiplicación de los panes y los peces, diciendo que, bueno, que realmente en las Escrituras no se habla de multiplicación, sino que se habla de división, de reparto, en fin, y que muchos han querido analizar o han querido ver en ellas como una explicación de la visión, digamos, comunista que tiene este Papa de la historia y sobre todo de su pensamiento económico, podríamos decirlo así. Y hoy abordáis precisamente, bueno, a raíz de estas declaraciones, algunas lecciones que debería conocer el Papa antes de despreciar el capitalismo y el libre mercado, ¿no? Sí, porque bueno, el Papa contradice hasta la Biblia, no le parece bien al sumo pontífice que se multipliquen los panes y los peces, quiere que se repartan. En lugar de multiplicar la riqueza para que alcance a todos, el Papa propone redistribuir la pobreza a todos pobres y así pues se quita de problemas. No es la primera vez que ataca el capitalismo y el libre mercado de esta forma, lo hace habitualmente, como bien decías, y hay que decir que parte el Papa Francisco de varias falacias y premisas falsas, y vamos a destacar dos ahora, pero bueno, le recomiendo que lean el artículo entero del libre mercado porque la verdad que es muy revelador. Bueno, pues lo primero que debería saber el Papa es que la riqueza no es una tarta que se reparte, no es un juego de suma cero, es una tarta que se expande gracias a los avances tecnológicos, a la mejora de la productividad, luego también que es el capitalismo precisamente lo que ha hecho reducir la pobreza en el mundo, tanto que hace 2 siglos las personas que vivían en la pobreza extrema, que se considera en menos de $2 al día, eran el 90% de la población mundial y ahora son el 10%. Solo gracias al capitalismo. Por tanto, el Papa debería dejar de despreciar al crecimiento económico, porque gracias al crecimiento económico, al capitalismo, al libre mercado, estos son los mayores instrumentos pacíficos de cooperación y progreso social que tenemos, que ha creado el ser humano. Entonces deberíamos cuidarlo y no echarlo por tierra cada 2 por 3. Bueno, pues esto en libre mercado, muy interesante desde luego. En Expansión hoy nos hablan de esa nueva puerta que abre el Ejecutivo para subir a final de año el salario mínimo y que es una de las reivindicaciones clásicas más importantes de Unidas Podemos y de la ministra Díaz. Sí, Nadia Calviño ayer parece que echó un paso para atrás y dijo en la rueda de prensa de la presentación del techo de gasto y del cuadro macro, estos récords históricos de funcionarios y de gasto público de la vergüenza, pues Calviño dijo que bueno, que en septiembre va a analizar si es posible recuperar la senda del aumento del salario mínimo en unos meses, o sea que sería quizá en octubre. Esto ha sido, bueno, pues lleva enfrentando a Nadia Calviño y a Yolanda Díaz en el último año o más, la subida del salario mínimo ahora mismo está en 950 euros y en octubre podemos ver hasta dónde llega, que puede ser 1.000 o 1.200 euros, que es de lo que incluso se habló. Veremos, a ver, pues los empresarios estarán bastante preocupados. Bueno, sí, desde luego los empresarios no deben de estar nada contentos con las últimas declaraciones que ha hecho la ministra, que pasa por ser, ¿no?, la responsable, digamos, o la representante más de la ortodoxia, ¿no? Sí, no. Pues ya la ortodoxia. Sí. Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede. ¿Más titulares que quieras destacar hoy de la prensa económica, Bea?
Pues mira, en El Economista tenemos que la reforma de pensiones pondrá fin en 2022 a la paguilla del jubilado. Esa paguilla se hacía, bueno, pues como las pensiones iban ligadas al IPC, pero iban ligadas al IPC previsto, pues cuando ya llegaba el momento de la fecha, el Estado hacía como un ajuste a los jubilados. Si el IPC había subido más de lo que el gobierno había planeado para entregar las prestaciones, pues le realizaba una paguilla compensatoria, que se llamaba así coloquialmente, que pues eso, a año vencido, a todos los pensionistas, en caso de que la revalorización les saliera a deber, pues se les hacía ese ingreso. Bueno, pues ya no va a ser así, el abono va a ser por el de los 2 meses anteriores y va a eliminar así la volatilidad y bueno, pues no va a haber paguilla porque se va a intentar adaptar de una manera pues más veraz lo que es la evolución de la inflación. Entonces, oye, que estoy leyendo 5 días, se me están poniendo los pelos de punta. A mí también se me han puesto, sí. Cuéntanos, a ver, pues los cálculos que hace Endesa. Sí, Endesa calcula que este año cada hogar pagará 135 euros más de luz, pues bueno, pues con toda la volatilidad. 135 euros. Sí, porque claro, lo ves, o a lo mejor se dice, o llevamos calculándolo mes a mes, pero claro, cuando lo miras en el entorno anual sí que da bastante terror. Y bueno, pues la compañía eléctrica nos dice que los precios de la electricidad van a seguir disparados en 2022, o sea que esto no es una cuestión a corto plazo. Ha pedido la eléctrica también cambiar el sistema de cálculo de las pensiones. Y bueno, pues también se ha quejado de lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo, que es de la subida del gas y de los derechos de CO2, ese impuesto encubierto que viene desde Europa y que está lastrando sus beneficios. Así que cuando hablan desde la izquierda de que las eléctricas ganan mucho dinero, la verdad que deberían mirar las cuentas primero para darse cuenta de que les está costando, por lo menos este año. Bueno, y Beatriz, luego te escuchamos a partir de las 9 con la apertura de la bolsa. Muchas gracias. Muy bien, Rosana, muchas gracias. Buenos días. Vamos a dejarles con las noticias más cercanas, las de su comunidad. Y a las 8 en punto regresamos con más noticias y con nuestra tertulia hoy con Paco Maruenda, con Tomás Cuesta y con Maite Rico. Y a partir de las 9:20 ya les avanzo que nos va a visitar aquí en el estudio Yotuel Romero, el autor, uno de los autores de la famosísima ya canción. Es un himno, ¿no? Un himno de la libertad, patria y vida, que se puede escuchar en todas las concentraciones a favor de esa libertad, ¿no? Y en contra de la represión y de la dictadura en Cuba. Con él charló Federico hace 6 meses aproximadamente, el pasado mes de febrero, antes de que pues la olla estallase, explotase en Cuba. Y hoy vamos a volver otra vez a charlar con él y siempre, pues es un placer hablar con un artista cubano y en este caso con Yotuel, pues mucho más a partir de las 9:15. Una pausa y continuamos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.